La Lady, descontenta a su madre, le dio un ataque por el nuevo mural de su pared. Ari aún recordaba el momento en que ella regresó de sus reuniones sociales y vio la gran sombra en su pared. Le había gritado a Creature que lo quitara y, cuando este no lo hizo, lo tiró por las escaleras de una patada. Podían ser elfos domésticos poderosos, pero no eran capaces de dominar a las reliquias. Ari había subido al elfo a su habitación después de que Walburga se desmaquillara y se vistiera, curando a la criatura lo mejor que pudo mientras Creature lo miraba con una reverencia que antes solo estaba reservada a Regulus Black. Incluso ahora, casi 3 años después, el anciano elfo se desvivía por cuidar de los 3 hermanos. Ari solo había tenido que golpear a Sirius en la cabeza 2 veces por haberse portado mal con el elfo. Pero había sido Regulus quien se lo había impedido, señalándole lo mal que se llevaba Sirius con su madre si se comportaba así. Ari no había tenido que volver a pegarle. En ese momento, Ari se había visto obligado a ponerse una túnica de mago, de las elegantes, y le habían informado de que asistiría a un baile, el último que se celebraría antes de que lo enviaran a Hogwarts para su primer año. Su primer año lejos de Sirius y Regulus. Se preocupaba por ellos, y con razón, si se tenía en cuenta el carácter de su madre. Ari se había visto obligado a distraer a Walburga varias veces este año de sus hermanos pequeños. Necesitaba algún correo negro que sostener sobre sus cabezas, pero no había podido conseguir ninguno que garantizara la seguridad de sus hermanos menores. O, mejor dicho, que sus hermanos no sufrieran ningún daño mientras él estuviera en Hogwarts. Tenía un as en la manga, un as que realmente le hubiera gustado guardar para otro momento. Pero parecía que iba a tener que jugarlo, si no se presentaba una oportunidad. Arrodillado ante Sirius y Regulus, que estaban sentados en el suelo de su habitación, jugando con las figuritas de criaturas mágicas que les había hecho para Navidad, Ari esbozó una sonrisa cansada. Juega limpio. No necesito lidiar con el temperamento de mamá después de salir a socializar. Escutió la última palabra como si fuera una maldición. Los 2 Black más jóvenes sonrieron ante sus palabras. Seremos buenos Turais, lo prometo. Asintiendo, Ari se levantó, girando sobre sus talones y acercándose al pasillo donde Orión esperaba. Mirando a su madre, Ari le ofreció su mejor sonrisa, inclinando educadamente la cabeza. Bueno, creo que estoy listo. Enhorabuena Arcturus, debo decir que siento bastante envidia, al igual que todos los demás señores aquí presentes, no cabe duda. Frunciendo el ceño, Arcturus hizo un leve gesto con la cabeza al oír las palabras, tratando infructuosamente de averiguar en nombre de Merlín de qué estaba hablando Lord Not. Había un montón de cosas por las que los demás lords podían estar celosos, pero por su vida, no podía recordar nada de lo que había sucedido desde el último baile que viera a la casa de los Black convertirse en la envidia de la nación. Otra vez. Evidentemente, la confusión no se reflejaba en su rostro, porque Lord Not dejó escapar un suspiro de deseo y sus ojos se desviaron hacia la gran multitud que había al otro lado del salón de baile. De hecho, esa multitud había pasado de lo que él creía que era la reunión de los pequeños herederos a incluir a una gran mayoría de los lores y damas del baile. Su hijo y Walburga parecían estar tan al margen como él, pues miraban a la manada de sangre pura con expresión perpleja. Lo admito, continuó Lord Not, captando de nuevo la atención de Arcturus, que se unió lentamente a él en su camino hacia la multitud a medida que Arcturus se mostraba más decidido a averiguar qué ocurría. Fui un poco cauto cuando me enteré de que su hijo se había casado con su prima segunda. Algunos dijeron que era un poco exagerado. E incluso cuando informaste de que el heredero había tenido un pequeño estallido de magia al nacer, admito que lo tomé con cautela. Realmente no lo creí. Pero, bueno, puedo ver por qué no has permitido que el chico venga a ninguna reunión hasta que tuviera una varita. Demasiado arriesgado si no. Los contratos matrimoniales sin duda llegarán a raudales. Ahora Arcturus estaba más que confuso. Se sentía casi ciego. En nombre del cielo, ¿qué había hecho ahora el mayor de Orión? Había mantenido al chico alejado de la luz de los focos porque se negaba a ir a ninguna parte sin sus hermanos. Había luchado con uñas y dientes, magia accidental, que había empezado a sospechar hacía 2 años que no era tan accidental en ninguna de sus formas, brotando de su cuerpo hasta que Arcturus estuvo de acuerdo en que era mejor que el chico no apareciera en público hasta que su magia estuviera bajo control. Ahora estaba seguro de que todo había sido una actuación, solo para poder quedarse con sus hermanos pequeños y entretenerlos mientras sus padres estaban fuera de casa. Era bueno ver que los lazos entre los hermanos Black eran fuertes, pero eso no impidió que Arcturus casi se enfadara por haber sido engañado por un niño de 6 años.
Supongo que has estado enseñando al niño a defenderse, seguro que ahora será un objetivo de alto perfil. ¿Quién lo hubiera pensado? Parseltongue en la familia Black. Arcturus no escuchó nada después de eso. ¿Parsolengua? ¿De qué demonios hablaban Ott? Obtuvo sus respuestas cuando la multitud se separó, mostrándole exactamente lo que estaba pasando. El heredero de su hijo, el primero de sus nietos en nacer, estaba de pie hablando con el heredero Parkinson y el joven Crouch, ambos con cara de asombro. Si no recordaba mal, el chico Crouch era un año menor que Regulus, no tendría más de 6, y el chico Parkinson un año mayor que Turais. Aunque lo que realmente llamó la atención de Arcturus fue la gran serpiente que envolvía los hombros de su joven heredero. No estaba seguro de que lo aterrorizaba más, si la idea de que la enorme serpiente asfixiara al heredero Black, o cuando su propia carne y sangre se volvió hacia la serpiente y comenzó a sisearle. ¿Qué ha dicho? Parkinson, el heredero de la casa en la que se encontraban en ese momento, miraba a Turais con ojos enormes, mirando a la serpiente de un lado a otro. No era el único, Arcturus no podía reunir la voluntad para hacer que sus piernas se movieran hacia adelante, hacia su heredero. Seguía atascado tratando de absorber el conocimiento que tenía ante sí. El heredero de su hijo, el heredero de la casa de Black, era un Parselmouth. Está disgustada con el nombre que le diste, ya se hacía llamar Lady mucho antes de entrar en tu casa. Y quiere comida viva. Al parecer no es lo mismo si no hay lucha. Y entonces el chico pasó los dedos solos por la mandíbula de la serpiente, que dio un cabezazo contra los dígitos. Arcturus se obligó a no reaccionar cuando el chico empezó a sisear de nuevo. Era mejor actuar como si todo esto fuera una vieja noticia para él, aunque pudiera ver a Orión al otro lado del círculo, luchando por ocultar su sorpresa tanto como él. Turais. La cabeza del chico se levantó de donde había estado conversando con la serpiente, una agradable sonrisa se formó en sus labios cuando se dio cuenta de quién se dirigía a él. Se dirigió a la serpiente, Lady, que parecía bastante abatida mientras se deslizaba hacia Parkinson, sin duda su dueño. Abuelo, Turais agachó la cabeza, pero Arcturus pudo ver la chispeante diversión en sus ojos. El muchacho había planeado esto, revelar que tenía ese talento de tal manera que no pudiera callarse. Eso, junto con su impresionante control de la magia, sería por lo que se le reconocería fuera de la casa de los Black. Arcturus estaba más que encantado de que el chico tuviera un talento tan importante, aunque no tenía ni idea de dónde procedía. Sin embargo, estaba bastante seguro de que el chico iba a hacer algo en cuanto llegara a casa. Tenía esa mirada en los ojos. Creo que ya es suficiente espectáculo esta noche. La casa de Black se irá en media hora. Despídanse. Turais asintió, alejándose con elegancia, sin duda para informar al resto de la familia de que se marchaban en breve. Arcturus lo vio partir, cansado. Ya había subestimado al muchacho una vez. No iba a hacerlo de nuevo. Con las orejas pegadas a la puerta de madera de la habitación de Turais, Sirius y Regulus compartieron una mirada, una promesa de guardar silencio para poder oír toda la conversación que se desarrollaba bajo sus pies. Su madre había vuelto a casa del baile la primera, furiosa. Le había ordenado a Creature que los retuviera en la habitación de Turais, pero no dijo nada sobre escuchar a escondidas. El elfo doméstico al que Turais trataba también había accedido a amplificar lo que ocurría al otro lado de la puerta. Sirius comprendía por qué su hermano era tan amable con él ahora. Los elfos domésticos eran criaturas útiles una vez que obtenías su lealtad. ¿Cómo te atreves a no informarnos de semejante talento? ¿Qué te poseyó para mostrar algo tan delicado donde todo el mundo podía escuchar? Al parecer, Turais estaba metido en un buen lío. Su padre rara vez, o nunca, le levantaba la voz a ninguno de sus hijos. Sirius no estaba ciego, Orion Black quería a sus hijos mucho más que su esposa. Sin embargo, Turais parecía ocupar un lugar especial en su corazón, aunque el hombre hiciera todo lo posible por no demostrarlo. Así que si su padre realmente le estaba gritando a Turais, tenía que estar en serios problemas. Porque ahora tengo influencia, la voz suave y calmada de su hermano fluyó a través de la puerta, las palabras solo les llegaron gracias al trabajo de encantamiento de Creature, así que si intentas forzar a Sirius y Regulus a creer en los mortífagos y su causa, iré directo a Gryffindor. ¿Qué harás qué? Imagínate un Parselmouth en Gryffindor, ¿qué anti-Slytherin debe ser para no acabar en la casa conocida por este don? El sonido de carne encontrándose con carne hizo que tanto Sirius como Regulus dieran un respingo, compartiendo una mirada preocupada pero sabiendo que lo mejor era intentar salir de la habitación. La madre había obligado a Creature a lanzar un encantamiento de bloqueo y le había dicho que no les permitiera salir.
No había dicho nada de que la hubieran oído. Aunque incluso después de lo que sonó sospechosamente como una bofetada despiadada, la voz de Turais estaba calmada. Y si les haces daño, me iré de la casa de Black. Se hizo el silencio, como si sus padres y cualquier otra persona que estuviera allí abajo estuvieran tratando de entender lo que, en nombre de Salazar Turais, acababa de decir. Sin embargo, su hermano continuó sin inmutarse. ¿Puedes imaginarte las caras de tus compañeros lords? ¿Qué tan mala debe ser la casa de Black para echar a un heredero Parselmouth? No tendré que preocuparme, sin duda cualquier familia me aceptará si me caso con su hija, simplemente por el regalo que podría traer. Se arriesgarían a enemistarse con la casa de los Black por un Parselmouth. Sirius tragó pesado, apretando los dedos hasta que las uñas pulcramente cortadas se clavaron en la tierna carne de su palma. Turais realmente no se iría, había prometido estar allí para ellos. No se iría. Su madre parecía haberse recuperado del shock. Crucio. Sirius no conocía el hechizo, pero tenía que ser más que doloroso. Turais nunca había gritado así. Regulus soltó un grito a su lado, pero pudo oír a su abuelo Arcturus por encima del grito. Para. El grito de Turais cesó y Sirius abrazó a su hermano pequeño, sin atreverse a respirar por si se le escapaba algo importante. Estúpida, ¿no ves que es exactamente así como quería que respondieras? Turais. Se hizo el silencio mientras se dirigían a su hermano. Sirius sabía poco sobre los mortífagos, solo sabía que no les gustaban los Mudblows. Turais siempre los sacaba a ambos de la habitación cuando salía el tema. Pero sabía que a Turais no le gustaban los mortífagos. Sirius no estaba seguro de que Turais estuviera de acuerdo con las creencias de sus padres respecto a los sangre sucia, porque su hermano siempre se guardaba las cosas. Solo jugaba su carta ganadora cuando era lo más ventajoso para sus objetivos. Su hermano mayor no se habría arriesgado, un gran riesgo por lo que parecía, a menos que supiera que saldría victorioso. Turais no estaba de acuerdo con matar a los Mudblood y a los traidores a la sangre, porque ¿quién trabajaría en las tareas serviles si ellos no estuvieran allí? Eso había sido lo único que Turais había dicho sobre el tema, y había animado tanto a Sirius como a Regulus a esperar a llegar a Hogwarts para formar sus propias creencias. Y Turais siempre sabía más. ¿Qué quieres? Arcturus no hizo una pregunta, sino que exigió una respuesta. Hubo una pausa, como si Turais intentara recuperar el aliento o planear sus palabras. Dejemos que Sirius y Regulus se formen sus propias opiniones. No veo la necesidad de que seamos marcados como ganado ante un loco hipócrita. Yo soy el heredero Black, me niego a inclinar la cerviz ante un hombre que ni siquiera lleva con orgullo su apellido. ¿Qué harás cuando todos los que no son de sangre pura estén muertos? ¿Quién dirigirá las tiendas? ¿Quiénes serán los empleados y las secretarías? ¿Seguro que no esperas que los de sangre pura se rebajen a tal nivel? La sociedad se desmoronaría solo con nosotros. No siento ninguna necesidad de demostrar a la gente que soy superior por mi raza y mi origen. Ya sé que lo soy, ¿por qué debería sentir la necesidad de enseñorearme de ellos? Si afirmas que están por debajo de nosotros, ¿por qué les dedicas tanto tiempo, aunque solo sea para menospreciarlos? No necesito menospreciar a nadie para sentirme mejor que ellos. Ya sé que soy un mago poderoso, sé que nadie me vencerá a menos que yo lo permita. No tengo tiempo para eso. Soy mejor que eso. Sirius y Regulus se merecen algo mejor que tener sus vidas dictadas para ellos, ya sea por un loco o por su familia. Y me niego a quedarme al margen cuando puedo hacer algo. Incluso si debo enfrentarme a mi propia familia, que así sea. Se hizo un silencio sepulcral. Que, por supuesto, fue roto de nuevo por su madre. El sonido de otra bofetada llegó justo antes de su voz chillona. ¿Cómo te atreves? Tú, Walburga. Cállate. Arcturus nunca había soñado tan severo, y Sirius no podía imaginarse la cara del anciano en ese momento. Turais, me has dado mucho en qué pensar. Vete a tu habitación. Te espero en mi mansión mañana a mediodía. No llegues tarde. Sí, abuelo. Ay. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Se oyó el ruido de alguien subiendo las escaleras. Tenía que ser Turais, porque era el más ligero de pies de toda su familia, no lo oirían si no fuera por el chirrido engañoso del séptimo escalón. Turais abrió la puerta, cerrándola casi en silencio tras de sí. El pelo negro que solía llevar recogido en una coleta baja o en un moño desordenado se había soltado, cayéndole alrededor de la cara.
Sirius y Regulus, que habían vuelto corriendo a la cama en cuanto Turais fue despedido, se acercaron con cautela a su hermano mayor cuando éste se sentó a su lado. Sirius fue quien le apartó el pelo de la cara, revelando las huellas de 2 manos que descansaban sobre la mejilla izquierda de Turais. Obra de su madre. El cuerpo de Turais también temblaba, sin duda a causa de la maldición que le habían lanzado antes. Le había hecho gritar. Turais ni siquiera había llorado cuando Sirius había saltado sobre él y accidentalmente le había roto el brazo. Les había dicho a sus padres que se había tropezado por las escaleras, desacostumbrado a su nueva túnica. Sirius no quería saber qué maldición había hecho gritar a Turais. ¿Turais? Regulus se había arrastrado hacia adelante, con sus 7 años durando en tocar a su hermano mayor. Turais soltó un largo suspiro por la nariz antes de abrazarlos a los dos, con un brazo alrededor de cada uno. Estoy bien. Me escribiréis todos los días que esté en Hogwarts. No me importa si es solo para decirme que has cenado. Y si mamá se atreve a hacerte daño, ¿te acuerdas de los espejos mirilla con los que jugamos? Sirius asintió. Habían sido un regalo del tío Alpard, algo que el hombre había encantado personalmente. 3 espejos conectados entre sí, y cuando preguntaban por un hermano, el espejo perteneciente a dicho hermano se calentaba y vibraba. Eran el regalo favorito de los 3. Me llevaré el mío. Llámame en cuanto ocurra y no me importa lo que cueste. Iré a buscarte. Sirius asintió, enterrando la frente en el pliegue del cuello de Turais, Regulus copiando su movimiento. Puede que su familia no estuviera bien, su padre estricto y poco acostumbrado a demostrarles el amor que sentía, su madre demasiado severa y libre con la varita, anteponiendo la casa a sus hijos. Pero a Sirius todo eso le daba igual. El amor incondicional que Turais les demostraba tanto a él como a Regulus era más que suficiente. Sirius no cambiaría a su hermano por nada del mundo. La molestia conocida como Bellatrix rodeando con ambos brazos las formas de sus hermanos pequeños, Harry enterró la cara en sus cabellos, inhalando los olores que se le habían hecho tan familiares. Había pasado un mes desde el baile de los Parkinson, un mes desde que había presentado sus mejores cartas ante Lord Arthurus Black, su abuelo. Nieto. De pie ante su abuelo y señor, Harry se negó a flaquear bajo sus severos ojos grises, erguido con la cabeza inclinada hacia arriba. Ninguno de sus padres le había dirigido la palabra aquella mañana, Walburga ni siquiera le dedicó una mirada. Sirius y Regulus se habían comportado adecuadamente, dejando que Harry desayunara mientras su determinación se endurecía. Y ahora era el momento de ponerla a prueba. Abuelo. Entiendo que ayer no expresaste todas tus quejas con respecto a nuestra forma de vida. Harry hizo una mueca al oír eso, permitiendo una pequeña inclinación de cabeza. Estaba cuestionando la forma en que eran las cosas, preguntas que tenía que decir, pero que no debería haber formulado siendo tan joven como era, según la gracia social. Sin embargo, para proteger a Sirius y Regulus del mundo, solo por un poco más de tiempo, estaba dispuesto a ir a la guerra. No entiendo por qué el paladín de la pureza de sangre no utiliza su apellido. Si se tomara en serio su causa, ¿por qué se esconde? Podría distanciarse de su familia para ahorrarse que las fuerzas de la ley cayeran sobre ellos y al mismo tiempo llevar su apellido con orgullo. Que se esconda sugiere que tiene algo que ocultar. Me niego a seguir una causa en la que el líder no se somete a las mismas reglas llevando un nombre falso. Por lo que sabemos, podría ser el hijo de 2 Squeaks, enseñoreándose de sus sirvientes de sangre pura que realmente no son tan buenos como él, menospreciando en silencio sus creencias. Arcturus hizo un ruido extraño en el fondo de su garganta, como si ni siquiera se hubiera atrevido a pensar en esto. Los sangre pura se entrecruzan tanto que es posible que el hombre esté tan emparentado con Slytherin como yo. No sabemos nada, y no veo la necesidad de someterme a una causa por motivos tan injustificados. Si solo hubiera sangre pura en el mundo, acabaría convirtiéndose en una batalla por ver quién tiene la sangre más pura. Nos enfrentaríamos unos a otros para alimentar la necesidad de sentirnos importantes. ¿Y qué hay de las cosas que los sangre sucia aportan a nuestro mundo? Harry hizo una mueca al oír el insulto y se pasó la yema del pulgar por los nudillos, desde donde tenía las manos juntas a la espalda. Educarlos en nuestras costumbres. Hogwarts tiene estudios mugles, pero no mágicos para los que llegan a nuestro mundo. ¿Cómo podemos esperar que sigan nuestras costumbres si no permitimos que se les enseñe? Si visitaran China, un país separado de nosotros por la distancia, no esperarían la misma cultura. Se equivocan al acercarse a nuestro mundo como si esperaran que fuera igual por el mero hecho de estar alojado en el mismo país, pero también nos equivocamos nosotros al no acogerles.
No les enseñamos, les apartamos cuando intentan imponernos sus creencias, sin decirles por qué. ¿Acaso el trabajo de las casas antiguas y nobles no era proteger el mundo mágico, y todo lo que hay en él? ¿Cuándo se volvió más importante la animosidad entre los sangre pura y los nacidos de Muggles que la mejora de nuestra sociedad? Arcturus le había permitido marcharse después, sin duda para hacer su propia investigación. Había estado de acuerdo en que los sangre sucia no merecían el tiempo que se necesitaría para menospreciarlos. Harry se había apresurado a señalar el hecho de que si los nacidos de Muggles iban a reconocerlo como heredero noble, debía actuar como tal. Y no solo con los sangre pura. Era mejor que ellos, pero estaba por encima de sus posibilidades restregárselo por la cara. Estaba por encima de enseñorearse de su superioridad sobre los demás, había explicado, y Arcturus había murmurado algo relacionado con duendecillos y más con azúcar que con sal. Harry también había señalado que había sido un nacido de Muggles el que había inventado el encantamiento desterrador, así que eso significaba que no lo utilizaban, ya que todos los nacidos de Muggles eran considerados despreciables según los estándares de la casa de los Black. Al oír eso, Arcturus puso cara de haberse tragado un limón y lo sacó de su despacho sin responder. Pensar en ello hizo sonreír a Harry, pero su abuelo le había dicho que esperara cartas suyas cuando empezara sus estudios en Hogwarts. Sin duda, su discusión sobre este tema había sido muy larga. Sin duda, su discusión sobre este tema no había terminado. Turais. Enderezándose, no sin antes depositar un beso en las frentes de Sirius y Regulus, Harry se puso firme ante su padre. El hombre no le había dicho gran cosa desde el baile de Parkinson, pero era mejor que las amenazas de Walburga de que más le valía entrar en Slytherin. Padre. Walburga resopló y se marchó a saludar a otra dama de sangre pura. En cuanto se fue, Orión se arrodilló a su altura, sorprendiendo a Harry, sobre todo cuando unos brazos le rodearon los hombros y tiraron de él para abrazarlo. No estoy seguro de estar de acuerdo con tus opiniones, aunque nos hayas dado a mi padre y a mí algo en lo que pensar, le susurró la voz al oído, y a Harry no se le escapó que el hombre no se había referido a Walburga, pero estoy orgulloso de ti. Por defenderte a ti y a tus hermanos. Aunque no estemos de acuerdo, la familia está por encima de todo. Harry no pudo evitar que sus labios se torcieran en una sonrisa, algo conmovido. No tenía ni idea de cómo había sido Orión en otra vida, en la que la existencia de Turais no había llegado a existir. Pero sentía que aquí, al menos, había tenido algún impacto en el hombre. Esperaba que para mejor. Gracias, padre. Probablemente acabaremos discrepando de nuevo por una cosa u otra, pero seguirás siendo mi padre, como Sirius y Regulus serán para siempre mis hermanos. Y haré lo que sea para proteger a mi familia, aunque signifique ir en contra de tus expectativas de ver a nuestra familia viva a largo plazo, en lugar de morir como carne de cañón de un loco. Orión frunció el ceño mientras se retiraba, con los ojos serios antes de apretar un beso en la frente de Harry. Ten cuidado, hijo. Sentado en el tren, Harry ajustó la jaula vacía de la lechuza que estaba en el suelo, alejándola de la pared para que los barrotes no traquetearan. Había dejado a Aquila, su hermosa lechuza común, en Grimmauld Place, lista para que sus hermanos enviaran su primera carta. Ella volvería a su lado por la mañana, así que Harry no estaba demasiado preocupado. Su familia había salido de la estación hacía 5 minutos, justo después de verlo subir al tren. Harry rezó para que su madre, ya que era su mal genio lo que preocupaba a Harry, no lo forzara. Abandonaría la casa de los Black si se ocupaba de la protección de sus hermanos pequeños. No necesitaba el apoyo económico de la casa de los Black para vivir, después de todo, un pequeño frasco de veneno de basilisco alcanzaba un buen precio en el mercado. Y sorpresa, sorpresa, él sabía dónde conseguir uno. Pero prefería que no se supiera que había un basilisco cerca. Y en el peor de los casos, siempre podía ponerse en contacto con la única persona que sabía la verdad. Después de todo, al vivir 600 años y cruzarse con varias personas con la misma cicatriz en el mismo lugar, no habría pasado mucho tiempo antes de que uno empezara a sospechar. Pero a Harry le gustaría no tener que ponerse en contacto con alguien tan poderoso políticamente, por muy alejado que estuviera, como Nicholas Flamel. Disculpe. Harry hizo una pausa desde donde estaba dibujando el basilisco bajo Hogwarts, mirando a los invasores de su compartimento. 2 chicas estaban allí de pie, con cara de ansiedad, una sonrojándose furiosamente al verlo. Harry era muy consciente de que aquel cuerpo era atractivo, pero esperaba que la gente no empezara a perseguirle hasta tercer curso, como mínimo. ¿Puedo ayudarle? Cerró suavemente su cuaderno de dibujo, sonriendo lo más amablemente que pudo. La chica se sonrojó aún más.
¿Podemos compartir tu compartimento? Harry se puso en pie tras hacerles un gesto para que entraran, sacando la varita y haciendo flotar sus baúles hasta los estantes que había sobre sus cabezas. ¿Ya sabes hacer magia? Preguntó la chica, que no estaba sonrojada, con los ojos muy abiertos siguiendo el movimiento de su varita. Y era su varita, su preciosa varita de Olle, que había sido fabricada al mismo tiempo que la de Ridley. Esta era la primera vida en la que se le había caído en un momento en el que podía cogerla. Sin incluir su primera vida, por supuesto. Siempre he podido controlar mi magia, aunque me han dicho que es muy inusual. Alice Smith, la chica, Alice, le tendió la mano, sonriendo. Fue en el segundo en que sonrió cuando Harry la reconoció. La madre de Neville. Lo que significaba que Frank Longbottom estaría pronto en Hogwarts, si no lo estaba ya. Harry le cogió la mano y, con una floritura de sangre pura, le dio un beso. ¿Turais Black? ¿Black? Los ojos de Alice se desviaron para mirar a su sonrojado amigo, que parecía algo confundido ante el repentino cansancio de su compañero. ¿Y tú? J. Haneward. Ah. Alice sabía que su amigo era nacido de mugles, y esperaba que reaccionara con la misma saña que lo haría cualquier otro miembro de su familia. Ignorando el hecho de que Alice estaba casi encogiéndose de anticipación, Harry copió sus acciones, mostrándole el mismo respeto que le tenía a Alice. Encantado, sonrió, sentándose de nuevo, quitándose los caros zapatos en los que Walburga había insistido y cruzando las piernas sobre el cojín de felpa. Alice se sorprendió al verle tan despreocupado. Perdona, ¿esperabas quizás la rumoreada locura Black? Ahora fue el turno de Alice de sonrojarse tan furiosamente como su amiga, que parecía completamente desconcertada. Siento decirle, señorita Ward, que hay un buen número de estudiantes en Hogwarts que la despreciarán por sus orígenes. Mi familia sería un buen ejemplo de ello, pero yo creo en juzgar a alguien por su valía como persona. No voy a ceder a la presión de grupo que algunos pueden intentar ejercer sobre mí, simplemente porque soy el heredero de la casa de los Black. No se preocupe por nada, señorita Smith. El viaje en tren fue agradable, Harry explicándole todo sobre los prejuicios de los sangre pura y cómo reaccionaban las distintas fracciones. Después de pensarlo un poco, Jane había admitido que esperaba que todo fuera similar al mundo mugle, pero había accedido a mantener la mente abierta. Alice parecía algo impresionada con él, lo suficiente como para cederle el uso de su nombre de pila. Lo que viniendo de una sangre pura como ella era una gran muestra de amabilidad. Ahora estaban en la gran sala, a punto de ser llamados para ser clasificados. Un tal George Abbott había sido seleccionado para Hufflepuff, y Cicero Avery para Slytherin. Y entonces fue él. Black Turais. Harry caminó hacia adelante con toda la gracia de un depredador, sentándose en el taburete de madera y dejando que el sombrero seleccionador cayera sobre su cabeza. Dios mío, otra vez tú no. Harry rió, abiertamente en el pasillo, sin duda dejando que todos se preguntaran qué le había dicho el sombrero. Es un placer volver a hablar contigo, sombrero. Odio clasificarte. Siempre apareciendo, siempre cambiando las cosas. Viene con el trabajo, me temo. Supongo que ya sabes lo que sería mejor esta vez. Eres el mayor mocoso con el que he tenido el disgusto de tratar. Incluso a través de las palabras murmuradas, Harry pudo darse cuenta de que el sombrero aún le tenía cariño, a su manera. Solo estaba molesto, porque se suponía que debía clasificar niños, no a un inmortal que renacía constantemente. Slytherin. Harry se quitó el sombrero de la cabeza, se lo entregó a McGonagall y se dirigió a la mesa de las serpientes. Estaban refinadas, aplaudiendo cortésmente. Bueno, todos menos uno. Bueno, ¿dónde más esperabas que fuera un Parselmouth? El chillido de Bellatrix resonó por toda la sala, silenciando suficientemente a todos, incluida McGonagall, que se había quedado a medio pronunciar el siguiente nombre. Los ojos de Harry recorrieron la mesa hasta que se posaron en Bellatrix, sentada en lo más alto con el resto de los de séptimo año. Todo el mundo, y Harry se refería a todo el mundo, le estaba mirando. Todavía con la cabeza alta, se deslizó hacia el banco, ignorando la mirada de asombro de Avery, que claramente no había dado mucha importancia a los rumores del baile de los Parkinson de que su familia no había asistido. Sabía que solo era cuestión de tiempo que todo el mundo se enterara, pero a Harry le habría gustado pasar un año fuera del radar de Dumbledore. Diablos, incluso un mes habría estado bien. El hombre controlaba demasiado todo a su alrededor, y a Harry no le interesaba involucrarse en esta guerra. Ya había ayudado una vez, y no era su problema. Lo único que lo involucraría era que tocaran a sus amigos o a su familia. Entonces eliminaría la amenaza.
Ya fuera Dumbledore tratando de poner a Sirius en el frente, o Voldemort intentando atraerlos a su lado. A Harry no le importaba. Había dejado de ser el niño héroe que quería proteger a todos. No se quedaría de brazos cruzados en un ataque, pero tampoco iría en busca de problemas. Ya no. Lo encontraban a menudo. Levantando la mirada, Harry se encontró de frente con los pesados ojos de Dumbledore, rechazando el intento de invadir su mente. Si Dumbledore estaba sorprendido, no lo demostró, sino que su rostro era una máscara de indiferencia. Harry rompió el contacto primero, cuando el nombre de Alice fue pronunciado, aplaudiendo cortésmente cuando la clasificaron en Gryffindor, ignorando las miradas de sus compañeros de curso mientras lo hacía. Que empiece el juego.